Te hice coanfitrión, Ramiro, por si querés compartir vos, ¿no? Si querés comparto, sí. No, como quieras, si no, yo la tengo acá. Ah, está. Pero digo que tenés por si querés compartir algo en particular. Dale. Bien. ¿Se acuerdan que hablamos que esta primera parte hay varios ejercicios que son como muy cortitos y que, bueno, estudiando la parte teórica como que se saca rápido? Y bueno, la idea es, empezamos este tema de la comunicación entre células y como dijimos antes, para el viernes nos queda diferenciación y muerte. Bien, en este ejercicio, es bien fácil en realidad, pero plantea que tienen que escribir acá cuál de estos términos corresponde, ¿no? Dice que las señales se pueden agrupar en 3 categorías, como muestra la tabla, de acuerdo a la distancia a la cual la señal es transmitida. Entonces les plantea acá arriba que la molécula es secretada por un grupo especializado de células y transportada a través del aparato circulatorio a sus células blanco, localizadas en otra parte del cuerpo. La otra es que la molécula difunde y actúa en células vecinas, y la otra es que la molécula actúa sobre las mismas células que la producen y liberan. Es casi como de idioma español esto, ¿no? Perdón, no sé qué está hablando. No, yo iba a decir que la primera es endocrina. Acuérdense, endocrino siempre relacionado al transporte a través de la sangre en forma lejana, digamos. Endo viene de interno, de adentro, endo es de adentro, y en realidad es como para oponer no tanto a lo otro que viene acá, parácrino y autócrino, sino para oponerlo a exócrino, que se refiere a glándulas que liberan su contenido hacia una superficie externa. Pero bueno, se mantiene el término acá, ¿no? O sea, no es como opuesto o comparativo a estos otros dos. Tengan en cuenta eso. El endocrino refiere a que se libera hacia la sangre, y el término endo es opuesto a exo, que acá no está, porque en realidad lo que es exócrino no es una participación en la comunicación, sino que tiene que ver con secreciones glandulares que actúan sobre distintas otras, que cumplen otras funciones que no son de señalización. Pero bueno, Por ejemplo, haciendo esa salvedad, dale. Por ejemplo, algo exócrino sería la secreción de la célula caliciforme, que hemos trabajado ya en el curso. Ahí Que vieron que está. saca moco hacia la luz de la tráquea, del sistema respiratorio. Ahí va, y que tiene una función que no es señalizar, es más bien que se adhieran las partículas y poder usar. Es una función específica, yo que sé, en el intestino también, las células intestinales también pueden tener, o sea, en el intestino, no en el intestino en sí, pero en el intestino sí se libera la secreción de las células del páncreas, por ejemplo, que fueron unas que vimos, la secreción exócrina, que tiene enzimas digestivas que, bueno, que allí van a tener su actividad. O sea, es eso, ¿no? Que no tienen funciones de señalización como tenemos acá, pero bueno, mantenemos el término endocrino para referirnos a comunicaciones que ocurren en forma lejana al sitio de producción de la señal. Las hormonas, ¿no? No son Las la hormonas, molécula. exacto. Exacto. Las señales estas son las hormonas. Bien. La ¿Y de las segunda otras es dos? parácrina, ¿no? ¿Cómo? Que la segunda es parácrina. Ahí está. Parácrino es
una acción sobre células vecinas, pero cercanas, digamos, por una difusión, no requiere transporte a través de la sangre, digamos. Y bueno, obviamente la autócrina, uno más o menos sabe lo que es, y bueno, y actúa sobre sí misma, ¿no? La célula produce la señal y tiene receptores, que son otro componente importante de la comunicación, que pueden responder a esa misma señal que ellas mismas producen, ¿no? Bien. ¿Leyeron un poquito cómo es la señalización? Para poder Sí. entender estos ejercicios es importante eso. Porque Yo acá me les está imagino. hablando de cuáles sustancias pueden ser usadas como señales extracelulares, pero también hay señalización intracelular. Entonces está bueno que tengan idea de esto, ¿no? Capaz que para eso no sé si no es mejor hacer primero. Había otro que... ¿No era este? Uno que les decía que ordenaran algo. Ah, sí, está el 39, ¿no es? Digo, porque capaz que hacer nos ayuda un poco, después volvemos a los otros. ¿No te parece, Ramiro? Ahora Sí, que les sí, pregunté, me queda mejor pareció ordenado. que me parece que estaba mejor hacer primero. Sí, es como un paneo general del tema y después... Claro, y después vamos a lo otro. Porque acá les pide, como dice ahí, que se enumere una serie de proteínas que han sido activadas en el curso de una respuesta de una célula a una señal extracelular y que ordenen esas proteínas en la secuencia temporal correcta en la cual son activadas. Entonces esto me parece a mí que es como más general para que ustedes, ¿cómo ordenarían esto? Primero yo pondría un receptor, un receptor, o sea, una Exacto. señal es recibida por un receptor. Ahí está, hay un receptor primero. Después la proteína G, ¿no? ¿O no? Me parece que sí, ¿no? Vamos a ir anotando, ¿les parece? Si quieres anotó. Ah, bueno, ya tengo acá el anotado. Entonces, Está bien. primero el receptor, que el receptor es la opción C. Ay, no me anda. No sé por qué no me anda. Ahí sí ando. ¿Está bien? Se los voy a escribir porque así es más fácil. Bien. ¿Por qué aclara ahí que es un receptor de membrana? ¿Hay otros? Porque puede ser un receptor de los organelos, de alguno intracelular, ¿no? Porque existen, ahí va, existen receptores intracelulares. Bien. Creo que no lo pregunta más adelante, pero, por ejemplo, ¿cómo se les ocurre que una molécula puede llegar a afectar o sea, a unirse a un receptor intracelular? ¿Qué tiene que pasar para eso? Que la molécula sea hidrofóbica y pueda difundir por la membrana, o Exactamente. una vesícula puede ser también, que entre como vía endocrina o no. Sí, Sí, podría después ser. Hay tendría, algún ejemplo de eso, pero no son los más comunes. O por lo menos dentro de lo que se conoce hasta ahora. Capaz que dentro de unos años sí, son re comunes y no los habíamos descubierto nomás. No los habíamos como humanidad, digo. pero sí, está perfecto. Esos ejemplos son los más comunes. O sea, bueno, el primer ejemplo es el más común. Por ejemplo, no sé si habrán escuchado en algún momento hormonas esteroideas, como, no sé, el cortisol, la testosterona, los estrógenos. Son hormonas que, como son esteroides, o sea, son como lipídicos, atraviesan bien la membrana,
o todo esto que venimos hablando desde la segunda clase, y van a receptores del citosol. Sí, Entonces o tenés algunas como, hormonas que puedan ser transportadas, como por ejemplo las hormonas tiroideas también tienen receptores intracelulares. O sea, tienen que ser moléculas muy chiquitas que de alguna manera puedan atravesar la bicapa, ¿tá? Atravesar la membrana. Una señalización mediante vesículas implicaría en general, bueno, no sé, me imagino yo para lo que conocemos más de señalización, ¿no? Que en general implica activación de distintos tipos de proteínas, ya sea en el citosol o directamente dentro del núcleo, o primero en el citosol y después que lleguen al núcleo, o sea, como que están en compartimientos, citosol y nucleoplasma, que son compartimientos, como vimos antes, que son topológicamente equivalentes. En el caso de una señalización a través de vesículas, tendría que implicar una captación, o sea, que podría ser, ¿no? O sea, podría ser por endocitosis y que después, no sé, esa molécula vaya al lisosoma y se degrade, y no sé cuál sería ese tipo de mecanismo. Después están también los cuerpos multivesiculares, que por ahí hay un sistema de señalización bien interesante que es más nuevo, pero que creo que en los ejercicios no tenemos nada de eso, capaz que en el teórico les dieron algo, pero que implica liberación de vesículas por parte de una célula y actividad a través de esa señal sobre otra célula que capta esas vesículas, digamos. Esas vesículas, en sí las más comunes o las que más se saben son los exosomas, pero hay otras también. Pero en sí, más que nada, receptores intracelulares de tipo y por otro lado, receptores de membrana. Dentro de los citosólicos ya dijimos, ¿no? Moléculas chiquitas que atraviesen la membrana plasmática y que sean liposolubles o bueno, que se transporten de alguna manera atravesando desde el compartimiento extracelular al compartimiento citosólico. Bien. En este caso vieron que aclara que es un receptor de membrana, ¿no? Después, ¿cuál era que habían dicho? La proteína G. estás muteada. Me quedó mal ubicada. No sé si se pueden correr estos cuadritos. Creo que no me deja. No, no, creo que una vez que ya los pusiste ya no. Pero igual se entiende. Igual se entiende. Después, ¿cuál vendría? Y vamos a ver cuál es el significado de esto. Si quieren, sería bueno primero ver cuál es el orden. La fosfoproteína fosfatasa puede ser. Yo diría la enzima reguladora de segundos mensajeros, pero no estoy segura. Yo estoy más de acuerdo con quién fue que dijo la enzima reguladora de segundos mensajeros. Cintia. Cintia. ¿Vos qué decís, Ramiro? ¿O qué piensan los compañeros, no? ¿Por qué sería esa? Por eso hay que pensar por qué. Ah, claro, claro, porque el AMP cíclico es un segundo mensajero, ¿no? Entonces no puede. Claro, ya entendí. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál fue el razonamiento?
¿Por qué sería importante que la proteína G desactive o bueno, interaccione de alguna manera con una enzima reguladora de segundos mensajeros? O sea, no voy a explicar horrible, pero tipo, yo pensé que una vez que la proteína G tipo interactúa con el segundo mensajero, o sea, la enzima reguladora de segundos mensajeros actúa tipo o sea, el AMP cíclico tiene que primero tipo o sea, la ATP sacarle los fosfatos, ¿no? Tipo ciclarse, digamos. O sea, para que sea, O o sea, sea, tiene, no sé si se entiende no sé cómo sí, sí. explicarlo. Para activarla, ¿Para activar qué? la proteína quinasa. Ah, ok. Bien, o sea que están diciendo que la proteína G va a interactuar con una enzima reguladora de segundos mensajeros para, no sé qué es lo qué es lo que pondrían acá, pero qué palabra usarían, pero eso haría que se sintetizara un segundo mensajero. Y ese segundo mensajero después actuaría sobre la proteína quinasa. Claro, creo que sí. No sería al revés. O sea, la proteína quinasa fosforila. Yo no quiero fosforilar el AMP cíclico. Yo lo que quiero hacer es, capaz que la enzima reguladora de segundos mensajeros, después proteína quinasa, que actúa sobre el AMP cíclico. Porque la fosfatasa quita, o sea, hace lo opuesto a la quinasa, ¿no? Exacto. Bien. Entonces, Sí, si yo tengo una enzima que regula segundos mensajeros, quiero primero actuar, o sea, interactuar con la proteína quinasa, que me interactúe con el AMP cíclico, y tal, y hasta ahí va mi razonamiento. Pero ¿y de dónde sale el AMP cíclico? De que la. Ah, no, pero yo no quiero quinasa. Ah, no, al revés. Al revés, entonces, ¿no? O sea, le tengo que sacar los fosfatos al ATP, necesito sacarle, ¿no? Para que se haga Más o AMP. menos, más o menos. más o menos. Bueno, No solo querés sacarlo, sino que querés que se vuelva cíclico, ¿no? Querés como, claro, y a unirlo a la como ciclina, ¿no? ¿cómo? Tipo unir con una ciclina que haga una interacción. No sé. Pero No, va igual, por ojo, ahí. No sé si no sé si lo que estás pensando es correcto, por lo menos lo que estás diciendo, capaz que lo estás pensando sí, pero vamos por ahí, pero este, yo estoy compartiendo todo y no quiero irme a otro lado para. te iba a decir de eso de que dijiste de las ciclinas. Ojo que las ciclinas son Por proteínas nada, eso, que funcionan en el ciclo celular para la progresión. sí, son otro tipo, es una familia de proteínas, pero o sea, no es que nada que ver con esto, porque incluso alguna cosa de estas las puede activar o inactivar, pero digamos, son otra cosa. No están, esto es una vía en la cual esas ciclinas podrían estar al final, pero nada que ver con esto que estamos viendo ahora. Yo por lo que estoy entendiendo, Candelaria, lo que vos decís es que para crear el AMP cíclico, que se sintetiza a partir del ATP, como tiene 3 ATP, el ATP, o sea, tiene 3 fosfatos del ATP, necesitas una fosfatasa para sacarle esos fosfatos, ¿no? Claro, capaz que era eso. Yo lo había visto, ahora no me acuerdo, pero lo había Claro, entendido. bien, eso está bien, pero la fosfatasa te cicla la molécula, No, te la vuelve no, cíclica. no. Exacto. Entonces, la fosfatasa no podría ser la que sintetiza la AMP cíclica. Capaz que activa, capaz que, por eso yo creía que era la proteína quinasa. Para mí era la proteína quinasa la que iba primero. Antes que qué.
antes que la fosfatasa. Sí, Pero no eso estoy... sí. Sí, Ah, bueno, está, entonces sí, Sí. está, por eso. pero ¿y después de quién Pero va? después de la G, entonces, ¿cuál iría? No, la enzima reguladora de los segundos mensajeros. Ah, ok. Bien, o sea O sea, que sería tienen, receptor, proteína G, enzima, ¿no? sí. ¿Y qué hace esa enzima? ¿Cuál es su función? Y... No, pará, porque no sé. Ay, perdón. ¿Cuál fue la pregunta? Dale, La enzima Belén, reguladora pregunta mientras de, vuelvo a compartir. la enzima reguladora de segundos mensajeros, ¿qué es lo que haría? ¿Cuál es su función? Es interaccionar con la proteína quinasa como regulándola para que se active. Bien, ¿y cómo lo hace? En este caso puede ser, ay, perdón, No, la, sí, la adenil ciclasa creo que es que convierte ATP en AMP cíclico y este interacciona con la quinasa. Ahí va, exactamente. Ese es el paso que faltaba. Ahí va. La proteína G va a actuar con una enzima reguladora de segundos mensajeros, que es la que va a crear, digamos, va a sintetizar ese segundo mensajero, o va a permitir que se libere, de alguna forma. Puede pasar varias cosas en realidad. Un ejemplo sería ese, la de ciclasa, que crea, o sea, sintetiza el AMP cíclico a Ahí partir del va. ATP. ¿Cómo? O sea, esa Perdón, sería un ejemplo, ¿no? Puede haber otras. ese Pero eso punto ya no lo entendí. ¿Cómo? Ese punto no lo entendí, lo que acaban de explicar. Como que perdí el hilo de... A ver, espera. Receptor proteína G, en ese orden entendiste, ¿no? Sí, Y no entendías, lo de la enzima reguladora de segundo mensajero. Como que necesita crear, crear un segundo mensajero para que después actúe con una proteína quinasa. o sea, la actividad de la proteína G activa, desactiva o hace algo para que una enzima reguladora de segundos mensajeros provoque la creación de ese segundo mensajero. Ah, ahí bien. Algo Exacto. así, ¿no? Y bueno, nada, capaz que después o sea, seguimos con el siguiente paso y después se los digo. O sea que un poco lo fueron diciendo, ¿no? ¿Cuál sería la siguiente? Así lo repetimos. La proteína quinasa. Bien. Exacto. Y acá les quería decir que, ojo, porque existen un montón de vías de señalización diferentes. Que en esta vía que estamos armando nosotros, por la pregunta, el segundo mensajero active una proteína quinasa, no quiere decir que eso pase en todas las vías. Exacto. Hay algunas vías que directamente el segundo mensajero va a actuar sobre, no sé, un canal iónico, por ejemplo, y lo va a activar. No es una proteína quinasa. El segundo mensajero activa ese canal iónico y ese canal iónico va a abrirse, va a cerrarse. Acá no les pregunté el último porque quedaba uno solo, pero Bien, entonces quedaría así, ¿no? llegamos hasta la proteína quinasa. ¿Y la proteína quinasa qué va a hacer? ¿Qué hacen las proteínquinasas en general? Fosforilan y depende qué cosa va a activar o inhibir algo. Exactamente. Bien. O sea, que va a generar como una respuesta en una molécula. Y eso va a determinar, nada, según la función de esa molécula, va a determinar qué es lo que va a pasar, ¿no? Ahora, igual no entendí una cosa. Si, por ejemplo, que la enzima reguladora de segundos mensajeros sea una adeninato ciclasa, ¿no? Que Sí. sintetiza AMP cíclico. Ese AMP cíclico, ¿por qué interaccionaría con una proteína quinasa? O sea, ¿qué haría? Tipo, no entiendo ese... Porque Eh,
nada, es por la estructura que tienen las moléculas, en realidad pueden interaccionar entre ellas, como que tienen como sitios, digamos, de recepción, sitios de unión a ciertas moléculas, que como al unirse se cambia la conformación de la proteína y esa proteína termina activándose por un cambio conformacional. Claro, son proteínas quinasas dependientes de AMP cíclico, ¿no? Claro, O sea, ya son así las moléculas. Ya son así, ya es así la molécula de la proteína, de la enzima, ¿no? De la proteína enzima. La enzima en general son esas proteínas quinasas, obviamente son enzimas porque tienen una actividad enzimática que es la fosforilación, o sea, favorecer la fosforilación de otra molécula. Esa otra molécula probablemente sea otra enzima, en general otra quinasa que a su vez activa otra quinasa y así se amplifica. Pero por ahora vamos en esta parte todavía. O sea que esta proteína quinasa va a ser activada por el AMP cíclico, en este caso, si estamos hablando de AMP cíclico, y va a tener un efecto biológico, una respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Ay, otra vez el Max, perdón. ¿hasta ahí se entendió? Sí. Sí. Bien. Entonces, al final nos quedó la fosfoproteína fosfatasa como ahí, al final, como boyando. ¿Por qué? ¿Qué función tendría esa fosfoproteína fosfatasa? Puede capaz, o sea, sacar el fosfato que agregó la quinasa como para terminar la acción, o sea, cuando ya no se precisa más. Exactamente, exactamente. O O sea, sea, es si la una... inhibía o la activaba, lo saca, ¿no? Tipo, deja de... Exacto. Claro, si la fosforilación activaba la proteína, al sacarla se va a inactivar, o al revés, si la fosforilación revés. inactivaba, ahora se va a activar. O sea, es un mecanismo de regulación de toda esta vida, ¿no? La regulación por fosforilación es bien abundante como mecanismo biológico, muy, muy abundante. Y lo que decía Ramiro recién, la fosforilación para algunas moléculas, para algunas enzimas, por ejemplo, puede ser activarlas, pero por fosforilación también se puede inactivar. Y las fosfatasas están siempre también como mecanismo regulatorio, o sea, la fosfatasa va a provocar obviamente el efecto contrario. En una proteína que se inhibe por quinasas, en general se activa por fosfatasas y al revés. Lo que tiene que en las vías de señalización en general están dadas por quinasas, pero eso podría ser un efecto inhibitorio o sea, activador o inactivador de otras enzimas, dependiendo de cuál sea la estructura de esa enzima o de esa proteína que se está fosforilando en cada caso. Capaz que entreveré un poco, pero o sea, es la forma que tiene la célula Como en el control del ciclo celular y lo de la proteína RB, cuando estaba fosforilada y cuando no estaba fosforilada, tipo, depende si libera los factores de transcripción o no para que siga el ciclo. Digo porque ese es un ejemplo de... Podría ser un ejemplo, exacto, Iván. Y lo otro es hacer hincapié en una cosa que es más como general, ¿no? Un poco hoy al principio se les generó la duda de si esa fosfatasa sería la que armaría el AMP cíclico que se tenía que... Pero fíjense bien, lean bien las preguntas y lean bien. Dice fosfoproteína fosfatasa. El ATP no es una proteína. Entonces, por eso, o sea, no sería esa, ya desde ahí, por eso. Es importante esto que le estoy diciendo en el sentido de que, bueno, que de repente capaz que saben la respuesta o saben cuál sería
lo que tienen que hacer, lo que tienen que contestar, y como no leyeron bien, les pasa que se equivocan, pero no porque no sepan. Importante tomarse con calma cuando uno está dando, esto pero como recomendación para las pruebas de aquí en más, no solo para esta. Porque la pregunta es clara, nadie puede decir que la pregunta, o sea, la opción, ¿no? Dice proteína fosfatasa. Si uno leyó fosfatasa y nada más, es culpa del que leyó, ¿no? Tengan en cuenta eso, de tomarse un tiempo y tranquilamente leer bien las opciones. Una pregunta. Sí. Con respecto a la enzima reguladora de segundos mensajeros, yo vi Bien. que en el teórico vi que había como diferentes regulaciones para la proteína quinasa que la podían activar o inactivar. En ese caso también se podría hacer como una regulación por ciclinas o por receptores, y eso también, está bien decirlo así. O ahí es necesariamente una enzima reguladora de segundos mensajeros. No sé si me explica bien. Yo me perdí un poco en lo que dijiste, pero... O sea, me refiero a que para poder activar la proteína quinasa o inactivarla, o sea, para poder regularla en general, también se puede por las ciclinas o directamente por un receptor, si la quinasa es transmembrana, ¿no? Sí, también decía algo de que Sí, mismo la claro, fosforilación. sí. Ah, Hay y la varios fosforilación. tipos. ¿No? Hay varios tipos, sí, es cierto. Acá tomamos un ejemplo en particular que me pareció que estaba bueno en general, pero hay otras formas. Hay otras en que el propio receptor, no sé, creo que había un ejemplo, después más abajo lo vemos, donde el propio receptor tiene actividad quinasa. Sí. Y lo que hace la señal es provocar, por ejemplo, en el caso de las tirosinquinasas, son ellas mismas receptores, y lo que hace la unión con la molécula señal es provocar una dimerización, de manera que la actividad quinasa de una de las moléculas del dímero fosforila a la del otro, se autofosforilan, o bueno, en realidad ahí no sería auto, porque es una molécula la otra. Y ahí se genera una señal en el propio receptor que tiene actividad quinasa. Eso, no sé si era eso que te referías. Sí, esa era mi pregunta. Hay varios tipos, ahora de repente con los ejercicios lo podemos ir viendo. O sea, en ese caso el propio receptor tiene actividad quinasa y no participaría un segundo mensajero de repente. O a veces sí, depende, a veces sí, porque, o sea, se puede activar, por ejemplo, la entrada de calcio a través de eso, y ahí el calcio sería el segundo mensajero. Entrada de calcio ya sea desde el exterior o desde el retículo, dependiendo de dónde se... Ahora lo podemos ver eso de nuevo. Pero en sí este ejercicio se entendió. Sí. No sé, volvemos para atrás, ¿te parece? Sí, Me parece mejor, ¿no? Así. sí. O sea, el siguiente ejercicio igual está bueno porque habla de esto, pero ¿Querés seguir en el siguiente? no, Espérate. creo que igual es mejor ir ahora sí en orden Sí. para ir tipo parte por parte de la cadena esta. Sí. Espera que... Ahí va. Si tenés el anotador andando, no te deja moverte en el archivo. Bien. El primero lo habíamos hecho, era muy sencillo. Bien, ¿y ahí qué les parece? ¿Cuál de las siguientes sustancias, ustedes las tienen ahí, las pueden leer y las vamos diciendo, son sustancias usadas como señales extracelulares por las células? Yo sé que el AMP cíclico y el calcio no, porque son señales intracelulares que son lo que pasa por las uniones GAP, ¿no? Que cuando, tipo, como que mandan señales entre células, pero es intracelular, o sea, creo esas dos. O sea, yo leí en el Alberts que decía eso. Sí, eso es Bien. correcto. Es correcto, pero ¿por qué el calcio y el AMP cíclico? O sea,
es cierto que pasan por las uniones gap y por eso podrían transmitir señales a las células, pero ¿cómo actúan? Dentro de la vía esa que veíamos antes, ¿qué serían ellos? Segundos mensajeros. Son segundos mensajeros. Eso, ¿qué significa segundo mensajero? Porque parece medio obvio, pero capaz que no es tan obvio para ustedes. ¿Qué es que sea un segundo mensajero? Como un intermediario, ¿no? O sea, hay una señal, hay un receptor que recibe una señal y ese segundo mensajero es como que comunica la señal con el efector, digamos. O sea, es como el pivot, digamos, así, para ponerlo práctico. O sea, se le llama segundo mensajero porque hay un primer mensajero. El primer mensajero es la señal. Está el receptor y ahí se activa de alguna manera, que hay varias, como ya vimos, un segundo mensajero, ¿verdad? Que actúa a nivel intracelular. El primer mensajero es la señal extracelular. ¿Ah? Bien, entonces, tanto el AMP cíclico como el calcio van a actuar como señales activadas de alguna manera, pero como señales intracelulares activadas de alguna manera por una señal extracelular, con un intermediario ahí que va a ser el receptor. El receptor y alguna cosa más, ¿no? En algunos casos. O sea, son señales intracelulares, pero son activados por una señal extracelular. Ahí va, cuando actúan como segundos mensajeros, sí, depende de que se active por una señal extracelular que vendría a ser el primer mensajero en ese caso. El diacilglicerol, el inositol trifosfato, sí, son señales celulares. ¿Ok, perdón? El A, el ¿Intra o G, extra? extra. Yo leí que el DAG era extra. Y el IP3 también, pero puedo haber leído mal. Porque no se me ocurre el cómo discutir eso, pero, pero no sé qué argumento, ¿es que solo que lo leíste o...? Voy, déjame pensar porque no me acuerdo dónde lo leí. ¿No es un segundo mensajero también? Como sería también señal intracelular. Están del lado intracelular. Están del lado intracelular. O sea, son moléculas que, bueno, que pueden, lo vemos ahora después, pero pueden estar en la membrana y liberarse desde la membrana por actividad de alguna enzima. Son moléculas intracelulares. Ah, es verdad, me confundí, sí, lo de la fosfolipasa. No era que que daba diacilglicerol y la otra. Claro, ya me acuerdo. Nada que ver, perdón. Son moléculas relacionadas son lipídicas, digamos. ¿No eran las que activaban la quinasa y movían el calcio a a las medio intracelular o algo así? No sé, Cada una tiene su mecanismo que le sigue, ¿no? Pero pero en principio están del lado intracelular. Después un poco lo vemos en una esquemita si quieren. Pero digamos, con respecto a esto de cuáles son extracelulares, esas justo no serían, ¿no? El factor de crecimiento epidérmico podría ser uno. Es así. ¿Cuáles otras?
el factor de crecimiento epidérmico es una molécula peptídica, o sea, es como una proteína. En general son proteínas no muy grandes, estas que señalizan. Bueno, hay otras que sí, las hormonas pueden ser un poco más grandes, pero tampoco tanto. Las hormonas proteicas estoy hablando, ¿no? En general son péptidos que actúan a nivel extracelular, ¿no? O sea, no ingresan a la célula para actuar, sino que actúan uniéndose y generando un cambio en un receptor de la membrana. Un receptor que sería en general proteico, ¿no? El factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento nervioso. En general los factores de crecimiento pueden actuar incluso en distintos tipos de receptores. Hay algunos que actúan sobre receptores de tipo tirosinquinasa, justo el factor de crecimiento epidérmico no, después lo podemos ver eso. Pero bien, dijimos, el factor de crecimiento epidérmico sí, el IP3, el MP cíclico, el diacilglicerol y el calcio no. ¿Qué pasa con el ácido glutámico y la glicina? ¿Qué tipo de moléculas son? A nivel bioquímico. No me pueden decir que no saben. El Son ácido Pero el glutámico, aminoácido. ¿El qué? No escuché bien. Aminoácidos. sí. Son aminoácidos. Bien. ¿Y qué les parece? ¿Habrá receptores para glicina y ácido glutámico en la membrana? Y sí, Y puede haber, sí. De hecho, hay en muchas células estas moléculas actúan como primer mensajero, digamos, ¿no? Y se pueden unir en general se unen no me acuerdo la glicina, creo que sí, pero el ácido glutámico se une a receptores tipo canal, o sea, que lo que hacen es abrir un canal por el cual ingresa sodio, por ejemplo, o sodio y calcio. Y de esa manera actúan. La glicina en general actúa, eso no me acuerdo si es directamente en si el receptor es un canal por el cual ingresa, yo creo que es cloruro, ingresan iones negativos, digamos. No me acuerdo si es directo sobre el canal o es a través de segundo mensajeros que abre un canal. Y son en sí, estos dos son neurotransmisores. El ácido glutámico debe ser el neurotransmisor excitatorio más abundante en el sistema nervioso central, y la glicina es un neurotransmisor en general inhibitorio en la mayoría de los casos, no tan abundante, pero sí muy común. Así que ya ven que moléculas que ustedes conocen que son aminoácidos también pueden actuar como señales. Cloro es. ¿Cómo? Lo busqué y es cloro. La glicina es cloro. Sí, O sea, igual dice que no es sí. un canal. O sea, hay canales, pero también hay transportadores. Transportadores no, estos que son tipo, que pasan dos retrotransposones, puede ser que entran dos moléculas, tipo por una. Para. ¿Dos qué? No. Retrotransposones no, ¿cómo es que se dice? ¿Qué son eso? Eso me suena más genético, más de cosas que Sí. pasan en Pará, creo que me mezclé. No sé a qué te refieres. O sea, lo que sí no me acuerdo es que te decía que capaz que no es que se une directamente a un canal, sino que se une a un receptor
que a su vez activa un segundo mensajero que abre un canal. Eso No, pero hay canales, o sea, según esto dice que hay canales, tipo solo que pasan. Ay, ¿cómo se llama? Ay, ya tengo la punta de la lengua. Los que tenés un transportador que son dos moléculas, que usás el gradiente de concentración de de la molécula para transportarlo. Ay, lo dijeron el otro día. Bueno, tan importa, pero hay de esos también. Ese tipo de los transportadores de importers y Eso, antiporters. es un antiporter. Hay antiporter también, según esto. Ah, está. Igualmente son canales. O sea, son todos canales. El mecanismo por el cual se activa el pasaje de moléculas, ahí sí puede cambiar. Y eso los clasifica en diferentes tipos de canales, ¿no? Pero canales son. Pero los canales no son los que tienen compuerta y se activan mediante, o sea, bueno, pues no sé, ok. En realidad, un canal no tiene por qué tener compuerta. Mm. Puede tener una compuerta o puede cambiar la conformación de todas las unidades que lo conforman y abrirse un poro. Claro, porque puede ser claro, sí, tienes razón, perdón. Lo que decía Ramiro está bien, son canales, o sea, para qué lado va y qué es lo que activan, digamos, si se activa algo que hace salir, yo qué sé, hace salir, no sé, sodio para afuera y eso genera que se abra un canal que permita entrar cloro, yo qué sé, no sé, y que que la salida del sodio se use como energía, todo eso no nos vamos a meter hoy, ¿tá? Eso es más adelante. Lo importante acá es que estos aminoácidos van a actuar de alguna manera como señales extracelulares, es decir, como primer mensajero actuando sobre un receptor extracelular. Yo me adelanté un poquito y les comenté, en general, o sea, el del ácido glutámico en general, hay varios tipos de receptores para el ácido glutámico, pero algunos son canales, ¿no? Hay otros, mismo del ácido glutámico, que pueden activar segundos mensajeros. Y algunos activan canales que permiten que entre sodio y otros que entre sodio y calcio. Cuando vean la parte de neuro el año que viene lo van a ver mejor. Pero estos son señales extracelulares que activan receptores en la membrana plasmática. Y en general son neurotransmisores típicos. ¿Sí? O sea que ahí nos quedaron los aminoácidos estos y este factor de crecimiento, en particular el de crecimiento epidérmico. Sepan que hay otros, está el factor de crecimiento fibroblástico, que a su vez hay varios tipos, el 1, el 2, el básico, el ácido, que a su vez tienen millones de receptores cada uno, y cada uno tiene su forma de señalización. ¿Está? ¿Vamos bien? Bueno. Ponele. ¿Qué les queda duda? A ver, digan. No sé, o sea, tipo, no, como que está, después lo leeré mejor igual, pero como que está, hay algunos intracelulares y otros extra, está, pero no sé, O voy a sea, leerlo mejor después. el extracelular, las sustancias señales extracelulares, van a ser aquellas que las células las liberan y van a actuar sobre un receptor en otra célula. ¿Ah? Y las que serían la señalización intracelular son aquellas que participan de todas estas vías de señalización. Toda la parte de señalización intracelular en realidad está compuesta por varias partes que son estas que venimos viendo, que un poco lo que hicimos, por eso me gustó para hacer primero el ejercicio 39, que
son estas vías de donde están las quinasas, donde están los segundos mensajeros. Ahí en sí sería el segundo mensajero, a mi entender, la señal intracelular, pero en sí cualquiera de las otras participan de esa vía de señalización. Y la señal intracelular se va a activar ya sea directamente por el receptor o porque el receptor activa otra cosa que hace que se genere la señal como segundo mensajero. O sea, siempre señal extracelular, receptor, que puede estar en la membrana, que son los que estamos viendo ahora, o adentro de la célula. Y sobre todo los de membrana serían los que generan segundos mensajeros, ya que, bueno, no pueden ingresar ellos como primer mensajero directo al interior de la célula. O sea, en el caso de los que vimos primero, que estuvimos comentando, aquellos que pueden atravesar la membrana, ellos mismos llevan el mensaje hacia la molécula receptora que está dentro de la célula. En el caso de los que tienen receptor en la membrana, se van a unir a ese receptor y de alguna manera el receptor, directa o indirectamente, genera el segundo mensajero. ¿Sí o no? Okay. Sí, sí. Bien. No sé si estaba bien lo que dije, Ramiro, creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Traté de un poco resumir y tratar de sintetizar. Bien. Y en la 36, algunos procesos generales celulares, tales como el transporte de glúcidos y el metabolismo de la glucosa, son regulados por la vía del fosfatidil inositol calcio. ¿Cuál de las siguientes sustancias pueden activar dicha vía? Bueno, y acá hay que saber, yo qué sé. La idea es un poco Hormonas, ver si conocen esa vía. las hormonas, sí. La insulina y el glucagón actuaban de forma contraria, ¿no? O sea, uno para activar la síntesis y otro para... Tipo, cuando había mucha insulina en sangre, eso indicaba que había mucha glucosa, entonces hacía que se dejara de sintetizar. Y el glucagón lo contrario, ¿no? Bien. Eso está muy bien, pero ¿buscaste si esas hormonas actúan por la vía del fosfatidil inositol calcio o Ah, actúan por otra vía? Porque esa sorry. es la pregunta, hay que leer la pregunta, ¿no? Es lo que les decía, vuelvo a lo que les decía, hay que leer la pregunta. Lo que decís está bien, pero es lo que te preguntan. Esta es como muy teórica. Es bien teórica, hay que ir y leer. Yo no leí mucho de esta vía, así que voy a tener que leer. Sí, todos. Sí, porque yo ni siquiera lo vi, no estaba en el teórico tampoco, creo. Sí, yo no recuerdo, Ay, no pero me la acuerdo vi si que estaba en estaba. el árbol. ¿Que estaba qué, perdón? Esa en la bibliografía sí vi que estaba, pero como Bien. no estaba en el teórico no le presté atención, pero bueno, ahora sé que tengo que saber. Déjenme que estoy buscando una cosa para... Ustedes siguen viendo el taller, ¿no? No les compartí toda la pantalla. Yo abrí otra ventana ahora. Estamos viendo la ventana que abriste. Está, porque me comparte todo el PDF. Estaba viendo si había acá algún ejemplo. No es el mismo, pero es muy parecido a unos que tienen ustedes en... Vieron que tienen compartidos en el EVA varios como teóricos en PDF, que no son exactos los mismos que tienen en el video,
pero este es muy parecido. Voy a ir al que... ahora sí no ven lo que tengo, ¿no? Porque me No. fui al que quiero mejor compartir el que ustedes tienen en el video. En el video, no, perdón, en el compartido en PDF, pero que yo lo tengo acá. Pero es muy parecido. Esperen que les comparto todo. Y buscamos a ver si acá hay algo. Esperen que voy a compartirle todo porque... O sea, estos los tienen, yo lo tengo acá en PowerPoint, pero ustedes lo tienen en PDF este mismo. ¿Tá? Este se llama... Esa imagen está en teórico. Este se llama así, empieza así. Vieron que este es de 2019, creo que el video está hecho con uno de 2020 y no es exactamente igual, pero es muy parecido, por eso les digo. Esto lo tienen en PDF y es parecido al que tienen en los videos. Acá tienen un poco los tipos de señalización entre células o la autócrina y eso. Que ya... Acá tienen un poquito de una imagen de que no sé si en el teórico lo tienen en el video, pero es lo que les decía, de señalización mediada por vesículas, pero no vamos a entrar porque me parece que no había ningún ejercicio de esto. Y bueno, y un poco el significado biológico, cuáles serían las respuestas posibles después de la señalización. Esto me parece re interesante como retenerlo, ¿no? O sea, creo que esto estaba puesto cuando se dio este teórico en 2019, estaba puesto como encima, pero antes como arriba, no como encima para... ¿Ven? O sea, lo que les decía, lo que supongo que decía cuando daban esta clase, es que, bueno, cuál sería las vías, los pasos, digamos, que un poco fue lo que nosotros estuvimos tratando de hacer cuando ordenábamos las cosas. Tenemos una señal extracelular que actúa sobre un receptor, ese receptor va a generar una respuesta de señalización intracelular, o sea, se va a activar una vía de señalización que está compuesta por varios pasos y varios integrantes, digamos, y que a su vez después va a tener un efecto. O sea que esto va a actuar sobre distintos componentes celulares para provocar un efecto. Ese efecto puede ser sobre el metabolismo, sobre la regulación génica, sobre el citoesqueleto, y ahí van a tener el efecto biológico, ¿no? Y esta parte es lo que supongo yo que ponían ahí como lo que significaba, es que todas esas vías de señalización lo que van a hacer es transformar el tipo de señal a nivel extracelular en otro distinto, en un tipo de señal distinto, que a su vez eso va a provocar un efecto. ¿Tá? O sea, ese proceso de transformar un tipo de señal en otro distinto se llama transducción, que es distinto de la traducción. Transducción. Van a ver que a lo largo de la carrera van a usar esta terminología. Cuando se transforma una señal en otra, eso es una transducción. Tampoco como para que les quede ahí claro. ¿Cómo? Perdón, ¿qué dijiste? Que se me trancó todo. Ay, perdón. Bueno, está. ¿Desde qué parte? ¿Todo de esta? No sé desde qué parte. ¿Quién fue que me Sí, dijo no, eso? no me pidas perdón porque es Mica. culpa mía, tengo re mal internet hoy. Yo, ¿podés No, repetir pero lo que dijiste? Desde ahí, no, desde ahí. de Tipo, esta desde célula, sí, se me trancó todo. de esta diapositiva, bueno, Sí. ¿qué tenés? Rapidito, tenés la señal extracelular que va a actuar sobre el receptor, la actividad, la unión de la señal extracelular al receptor va a generar que se disparen
una vía de señalización a nivel intracelular. ¿tá? Y esa vía de señalización a nivel intracelular, de alguna manera va a llegar a producir, a actuar sobre proteínas efectoras, como puede ser una enzima del metabolismo, alguna que regule la expresión génica, o que actúe sobre el citoesqueleto. O sea, esas posibilidades, o varias a la vez, podrían ocurrir, ¿no? Y eso va a generar un efecto biológico, una respuesta, que va a ser una alteración del metabolismo, una alteración en la expresión génica, o un cambio en la forma de la célula, o en el movimiento de la célula, o sea, todas las funciones que están mediadas por el citoesqueleto que ya las vimos, ¿no? Entonces, lo que les decía es que el proceso este que se desencadena por la unión de la señal extracelular al receptor y que se desencadena a nivel intracelular es una transducción. Por definición, la transducción es la transformación de un tipo de señal en otro tipo de señal o lenguaje diferente. ¿tá? Eso es un poco lo que les quería recalcar. Y que transducción lo van a ver a lo largo de la carrera varias veces. ¿tá? Transformar algo en otro tipo de señal. ¿Sí? Gracias. En realidad lo tenían al revés, bien que acá la tienen sin el cartel arriba. ¿no? O sea, la secuencia lógica era esa. El receptor genera una transducción que genera esta respuesta biológica actuando sobre los efectores. Y bueno, y esa parte de la transducción es donde está toda esa vía. Y acá hay varios ejemplos. Está medio chiquito. Queríamos buscar, a ver si había algún ejemplo acá de... Esto es muy general. Esto está bueno también para que después, como para resumir, cuáles son, como lo que les decía antes, hay muchísimos sistemas celulares regulados por fosforilaciones. El tema de las quinasas y las fosfoproteasas, digamos, o fosfatasas, en realidad, fosfatasas, es bien importante a nivel biológico. Estos son los receptores de tipo tirosinquinasa, que vamos a ver después un ejercicio. Y no sé, estaba buscando, ya me perdí a esta altura de lo que estaba buscando, que era la vía fosfatidil-inositol calcio, que algún ejemplo debe haber ahí. ¿Vos tenés alguna a mano, Ramiro? Tengo el del Alberts abierto. Ah, bueno, ¿querés compartir? Dale. Que sí, mientras yo busco, si lo tenés a mano. Ahí. ¿Lo están viendo ahí, no? Bien. En esta vía, bueno, lo que va a pasar, básicamente, toda la secuencia que hemos visto hasta ahora, hay una señal que va a activar un receptor. Ese receptor está acoplado a una proteína G, que sería estas tres subunidades, son la proteína G. Y esta proteína G va a activar una enzima reguladora de segundos mensajeros, en este caso es la llamada fosfolipasa C, que va a activar, o sea, va a producir una señal que va a crear como a la misma vez dos segundos mensajeros, que serían el inositol, bueno, o sea, va a actuar sobre el inositol trifosfato, que es un fosfoinositol, que se acuerdan que son un tipo de fosfolípidos de la membrana plasmática, y ahí va a crear el diacilglicerol y al inositol trifosfato, o sea, el IP3, que tienen que, intento moverlo. La reacción es esta que está acá.
tienen el fosfoinositol acá, y la fosfolipasa C va a transformarlo en diacilglicerol y en el IP3. Y cada uno, o sea, crea como 2 segundos mensajeros al mismo tiempo. Uno que va a quedar anclado en la membrana, y otro que se va a ir va a difundir hacia el citosol. El diacilglicerol, ahí, como segundo mensajero que es, va a actuar sobre la proteína quinasa C, y ¿se acuerdan que habíamos dicho que una vez llegada la proteína quinasa, esa proteína quinasa va a fosforilar a otras proteínas y va a generar una respuesta? En el caso del IP3, lo que va a hacer es ir al retículo endoplasmático, que se acuerdan, el retículo endoplasmático es un reservorio de calcio, ¿no? O sea, ahí hay mucho calcio concentrado. Entonces ahí se va a activar unos canales específicos de calcio que son activados justamente por IP3, y se va a liberar calcio, y ahí el calcio es otro segundo mensajero que va a activar un montón de otras vías. Acá les dice que el calcio va a activar, por ejemplo, también va a activar a la proteína quinasa C. Pero además el calcio puede activar a otras moléculas y a otros lugares, se puede unirse a otras moléculas y crear más segundos mensajeros, y con esos otros segundos mensajeros crear otros, o activar otras quinasas. Como todo se puede ir como enramando, como si fuera como un árbol, todo así. Y Entonces todavía se está. puede, si todavía se puede ir para las células vecinas, a hacer cosas en las células vecinas, como habíamos hablado hoy al principio. Sí, por los canales GAP, ¿se acuerdan que creo que Candelaria había dicho? Vieron que es una vía, este es un ejemplo de los tantos ejemplos de vías de señalización que existen. Es bastante típico es bastante presente en las células, y un montón de hormonas actúan o sea, un montón de hormonas, un montón de señales actúan mediante esta vía. ¿Se entendió cómo funcionaba la vía en general? O sea, dentro del esquema que armamos, ¿qué era cada parte? Me parece que sí. Sí, Esta parte, la activar la fosfolipasa, sería como después de la proteína G, viene como un segundo mensajero que crea 2 segundos mensajeros más. Esa parte no la. No, en realidad la fosfolipasa se activa justamente por la proteína G, que es como, la proteína G es todo esto, que acá Sí, está separado, pero imagínense que en un principio está todo juntito, y cuando se activa la proteína G ahí sí se separa, pero eso no es muy relevante que lo sepan así, parte por parte. Todo esto es la proteína G que va a activar a la fosfolipasa C, y ahí la fosfolipasa C va a actuar sobre este fosfoitosítido, que a su vez, bueno, o sea, va a actuar sobre este y lo va a cortar, digamos, como acá, y ahí va a crear el diacilglicerol, que es un segundo mensajero, y el IP3, que es otro segundo mensajero. O sí. sea, en la actividad fosfolipasa CS es sí, la enzima reguladora de segundos mensajeros, digamos, poniéndolo en el ejemplo del otro. Claro, la fosfolipasa C sería la enzima reguladora de segundos mensajeros. Bueno, se me trancó y no escuché, perdón. ahí va. Estaba silenciado. Sí, ahí está, ahí va, la fosfolipasa sería la reguladora de segundo mensajero en ese caso. O sea, dentro del esquema que habíamos armado en la pregunta, no me acuerdo qué número, tenemos el receptor, 39 creo que era. la proteína G, la enzima reguladora de segundos mensajeros, los segundos mensajeros, la proteína quinasa, y bueno, vieron que acá, bueno, esperen que se volvió loco el Zoom y me creo, está bueno, no importa. Acá tiene este otro segundo mensajero que en realidad va a actuar sobre un canal, no sobre una proteína quinasa, va a actuar sobre un canal, y ese canal va a generar la aparición de otro segundo mensajero. Una consulta. ¿Se sabe si sobre esta vía va a ir para el parcial algo de esto?
Igual se entiende, pero capaz que, o sea, los nombres. O sea, Para mí, no, perdón. crea como dos segundos mensajeros, uno actúa sobre la proteína quinasa, el otro sobre ese canal, haciendo que el canal libere calcio, que actúa con la proteína quinasa. O sea, eso se entiende. Pero está, si no es tan relevante, no me lo aprendo. Estaba silenciada y estaba hablando. Es bien relevante, me parece que está bueno que se aprendan estos mecanismos como medios generales, eso lo que les planteaba en la pregunta, que hay un receptor, que ese receptor en ese caso, yo les diría que tenemos ejemplos en ejercicios de este en particular, sí, ¿no? El otro venía de ese, ¿no? De esta misma vía. El que tenemos es de esta vía o es de otra, no me acuerdo. No, el que tenemos es del AMP cíclico y después está el del tirosinquinasa. No, la tirosinquinasa sí me acordaba. No me acordaba si este con segundo mensajero así era, o sea, de las proteínas G sí era de... Igual quedó bastante claro con ese ejemplo, digo, de la vía esa. Además de la fosfolipasa C, hay otras fosfolipasas, o sea, esa vía es bien importante. Y, no sé, el de la fosfolipasa A, por ejemplo, es re importante para la inflamación. Pero son cuestiones que, digamos, tienen que saber los mecanismos generales porque después estas vías son blanco para terapéuticas, por ejemplo. O sea, a nivel farmacológico se bloquea determinada enzima o determinada vía para evitar que pasen determinadas cosas y es importante que sepan estas cosas. Incluso, Sí. No, perdón, terminó. no sé por mí, decí nomás. Dale, No, que Camila. no entendía tipo, porque justo con este ejemplo, el diacilglicerol y el IP3, o sea, el diacilglicerol interactúa con con la proteína quinasa y el IP3, como abre bueno, interactúa con el canal, después el resultado de la apertura del canal, o sea, que lo del calcio interactúa después con o sea, las dos interactúan con la quinasa, pero en diferentes, como por diferentes vías, digamos, son diferentes momentos. Claro, exactamente. Claro, gracias. Y eso mismo que les había dicho del calcio, que en realidad actúa en esta vía, pero además el calcio puede irse a otros lugares dentro de la misma célula y activar otras proteínas. ¿Y cuál es el fin de esta ruta, de esta vía? Tipo, ¿qué hace? Acá supongo que también esto sirve para sacar calcio, ¿no? Tipo, y así se puede utilizar. O sea, sacar calcio del retículo y llevarlo a otro lugar que se necesite, supongo que esa es una de sus funciones. Bien, sí, exactamente. Por ejemplo, en el músculo, creo que es en el músculo el ejemplo, sí, hay, no sé, llega a una señal, puede ser, no sé, una hormona, va a activar toda esta vía y se va a liberar calcio y el calcio va a permitir que de alguna forma, que nada, lo verán el año que viene en otro curso, se dé la contracción, que aumente la concentración de calcio dentro del citoplasma y eso permite la contracción muscular. O sea, dentro del citosol se permite la contracción muscular. Ahí habla de respuestas inflamatorias y... También. Sí, es que en realidad la funcionalidad de esta vía va a depender del tipo celular en el que esté y de la función que cumple ese tipo celular. Va a depender de varias variables, no solo de la vía en sí misma. Y en el caso acá de que el calcio está yendo a la proteína quinasa, ¿es simplemente para activarla o sirve para otra Claro, cosa? Ah, claro, en este ejemplo justo va a activar la proteína quinasa C que después ella va a fosforilar otras proteínas. bien.
O no sé, no sé si querés que siga, o sea, vuelvo a compartir el ejercicio. Profesor, ya. Sí. Perdón. Si querés yo comparto, lo tengo acá. Dale. Vamos viendo. No, esperen que voy a poner pantalla completa ahí. No sé qué hice. Esperen, antes de esto, esperen que les voy a compartir. Para que tengan, a mí me parece que está bueno esto. A mí por lo menos me ayudaba. Compartir, les voy a compartir. Bueno, les comparto toda la pantalla, así me queda más fácil. Este videíto, por ejemplo, capaz que es medio... Lo voy a dejar así chiquito porque si no, capaz que es más difícil de... A ver si lo puedo agrandar un poquito. Ahí me lo muestra un poquito más grande, creo. Ahí. The cell's plasma membrane activates a trimeric G protein, which in turn ¿Ustedes escuchan algo a través de que yo lo hago para la Sí, pantalla? sí, se escucha, sí. No sé si se escucha bien, pero está. Igual está en inglés. Si quieren después les paso. activates Pero phospholipase miren cómo C, hace ahí which el... cleaves phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate, or PIP2. Esperen, porque en realidad esto lo agarré empezado. Está en inglés, pero bueno, si no... Pero pues, si subís un poquito el volumen, capaz que se escucha. Oh, no sé si podés. Igual está en inglés, por eso, pero... No, por eso, pero para los que... Such as a hormone, to a specific receptor in the cell's plasma membrane, activates a trimeric G protein, which in turn activates phospholipase C, which cleaves phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate, or PIP2. Ven que ahí DAG can diffuse laterally in the plasma membrane, where it encounters protein kinase C, which has moved to the membrane in response to calcium released via DAG sister molecule IP3. DAG activates PKC, which phosphorylates many other proteins, leading to cellular responses. DAG is an important second messenger in controlling cell division. Me parece que capaz que a veces está bueno verlo en movimiento para entender. Yo se los paso. Dejó de ponerlo de nuevo que se me atrancó. Les paso el link. Dale, sí, gracias. En el chat, así lo tienen. Se lo copian del chat. Binding of a hormone to a specific... Y yo acá tengo abiertos varios. Capaz que no tanto, pero había otro. Les paso ahí unos links. Capaz que yo trato de hacer esto, Ramiro, y vos compartí la pantalla para mostrar la guía y yo les voy pasando un link que a mí me parecieron interesantes. ¿Tá? Les paso en el chat las direcciones. Are next recruited to the internal docking site. Bien, entonces la pregunta les decía, ¿cuál de estas opciones va a actuar en el metabolismo de la glucosa y el transporte de glúcidos a través de la vía del fosfatidilín al calcio, que ahora ya conocemos cuál es? ¿Y buscaron cuál de estos podría activar? ¿Buscaron algún ejemplo o algo? ¿Cómo que preguntaste, perdón? No, o sea, básicamente lo que dice la pregunta. ¿Algún ejemplo de, o sea, cuál es la respuesta y algún ejemplo de ello? Hormonas creo que es uno. Bien. Bien.
En este caso, la respuesta sí sería hormonas. Y ahora, ¿qué hormona? No sé, es bastante específico. Si pueden ir a buscarlo, tipo de deberes, seguramente hay algún cuadrito que diga la vía y los señales extracelulares que usen. En el libro seguro que hay. Igual en el teórico solamente dijo hormonas, no especificó tanto. Sí, bueno, pero pueden buscar, hay unas tablitas ahí también que les pueden servir. Sí, yo intenté buscar en el libro ahora para mostrarles, pero no la encontré. Pero sí, hay ciertas hormonas que van a actuar en el metabolismo de la glucosa y van van a hacerlo a través de esta vía. Que por las dudas no son ni el glucagón ni la insulina. El glucagón va a actuar a través de la vía del AMP cíclico y la insulina va a actuar a través de los receptores tirosinquinasa. Pero nada, ejemplos hay un montón. O debería haber un montón. Sí, hay montones. Bien, bueno, y después la siguiente pregunta, básicamente ya lo discutimos casi todo. ¿Qué características tienen las moléculas que actúan como segundos mensajeros en una vía intracelular de señalización? Con características a qué se refiere, bioquímicas. No necesariamente. O sea, básicamente, ¿qué es un segundo mensajero? ¿Cómo funciona? ¿En qué parte de la vía está? O sea, básicamente hay un receptor que capta una señal extracelular y entonces eso produce una acción sobre alguna molécula que produce un segundo mensajero, básicamente, y es como el que transporta esa señal adentro de la célula, por así decirlo. Y que Ahí va. crea otra, es como decía la profesora, como otra señal que se crea pero intracelular. Ahí va, exactamente. Es todo lo que ya hemos hablado hasta ahora, es la parte de la transducción de la señal, todo eso. Bien, entonces pasamos al siguiente, que este sí requiere un poquito más de pensar, que les leo la letra. Dice, intentar definir el orden en que actúan diferentes componentes individuales de una vía de señalización es un paso esencial para caracterizar las respuestas celulares a señales. Imagine que dos proteínas quinasas, PK1 y PK2, actúan secuencialmente en una vía de señalización intracelular. La inactivación de cualquiera de las dos quinasas determina la ausencia de respuesta a la señal extracelular. Las células que contienen una forma mutante de PK1 que se encuentra activa de modo permanente, responden incluso en ausencia a señal extracelular. O sea que PK1 está constantemente activada, ¿no? Y después dice, los mutantes celulares que contienen PK2 inactiva y PK1 activa responden en ausencia de señal. En la vía normal de señalización, PK1 activa PK2 o PK2 activa PK1. ¿Cómo podrían darse cuenta de eso? Capaz que, o sea, si si PK1 activara a PK2 y tipo PK2 fuera la que hace como el final de la respuesta, digamos. O sea, sí, no sé cómo explicarlo, pero como dice que PK2 cuando está inactiva y PK1 está activa, responde en ausencia, PK2 activaría a PK1, ¿no? Porque no sé cómo explicarlo, pero si, o sea, ahí no sé.
Pero arriba no dice que PK1 siempre está activo, aunque esté en ausencia de señal. Entonces no sería como PK1 activa PK2. No sé, digo. Vamos a... Pero, o sea, capaz que si PK1 activase a PK2 y después como que PK2 es la que hace la respuesta en sí. O sea, no habría, o sea, ahí no sé. Yo tampoco sé. O sea, no sé cómo expresarlo. Claro, porque te dice que las células que contienen una forma mutante de PK1, que se encuentra activa, tipo, que se encuentra activa todo el tiempo, responden incluso en ausencia de señal, pero después te dice que la PK2 inactiva y la PK1, o sea, es como que está justificada. Ahí te dice, tipo, la relación entre las dos, te dice, tipo, no sé, yo tampoco sé explicar. Esos dibujitos que está haciendo Ramiro nos pueden ayudar a pensar. Lean bien la letra. Dice, la inactivación de cualquiera de las dos quinasas determina la ausencia de respuesta a la señal extracelular. Y después les habla de, eso en la normalidad, después ahora les habla de células mutantes. Las células que contienen una forma mutante de PK1, que se encuentra activa de modo permanente, responden incluso en ausencia de señal extracelular. Y después dice, los mutantes celulares que contienen PK2 inactiva y PK1 activa, responden en ausencia de celular, en ausencia de señal. O sea, lo que Claro, dibujó Ramiro ahí son las dos posibilidades, ¿no? Las que les planteé ahí. PK1 activa a PK2 o PK2 activa a PK1, ¿no? Entonces, las opciones son estas dos. Entonces, se puede pensar en cada una qué es lo que pasaría o sea, qué es lo que pasaría con respecto a lo que les dice la letra, ¿no? O sea, si fuera como en el caso azul, o sea, si PK1 está activa, PK2 tendría que estar activa también, ¿no? Como que no hay, porque es como que actúa a través de eso, me parece. Entonces, Ahí va. Les dice, la inactivación de cualquiera de las dos determina ausencia de respuesta a la señal. O sea que en ese caso podría ser cualquiera de las dos, ¿no? Si les dice, la inactivación de cualquiera de las dos determina la ausencia de respuesta a la señal extracelular. Con ese dato, ¿podemos saber cuál de las dos opciones es? no. No. Pero O igual sea, después te estaba poniendo dos casos, o sea, cuando te dice que las células que contienen una forma mutante de PK1 que se encuentra activa de modo permanente, responden incluso a la señal, o sea, responden igual, o sea que PK1 activa todo el tiempo, responde a la señal. Y después te dice que cuando dos, o sea, te está diciendo que aunque PK2 esté inactiva, PK1 igual responde en ausencia de la señal. Aunque la mutación sea PK1 activa todo el tiempo o que la mutación sea PK2 inactiva. a ver, pensalo, si pensémoslo todos, ¿no? Las células que contienen una forma de PK1 que está activa todo el tiempo, o sea, permanentemente, responden aunque no haya señal. ¿Tá? Entonces, si está activa, en el caso azul, si está activa acá y a la PK2 no le pasa nada, esto va a dar que sí. Si acá PK1 está activa, va a haber respuesta siempre. O sea que cualquiera de las dos opciones también puede ser correcta. Por las dudas no se ve tu mouse.
Dije primero el azul y después el rojo. Ah, O sea que sí, me olvido de que no se ve mi mouse cuando no estoy compartiendo. Pero en el caso azul, si PK1 está activa, me fui, las células que contienen en forma mutante PK1 que está activa de modo permanente responden en ausencia de señal. O sea, si PK1 está activa permanente, ¿no? En el caso azul, va a activar a PK2, que no le pasa nada, porque no lo dice, ¿no? PK2 está bien, y se va a generar una respuesta. Y en el caso rojo pasa lo mismo. Ahí no importa si PK2 lo que le pase, PK1 está activa, por lo tanto, o sea, ese dato no nos dice tampoco cuál estaría primero, ¿no? O bueno, no sabemos tampoco. Y después les dice que los mutantes celulares que contienen PK2 inactiva y PK1 activa responden en ausencia de señal. Ese es un dato importante porque es el último dato que les da, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ser el rojo porque el azul, si PK2 está inactiva, o sea, no hay respuesta. Además que si PK1 está activa y PK1 activa PK2, no entiendo, tipo, tendría que estar activa igualmente PK2, ¿no? Pero No Eso hay está forma de que sí, PK2 esté inactivo si PK1 está activo. claro. Entonces Pero- creo que no, claro, pero si claro, PK2 está inactiva, ¿quién la? O sea, no entiendo igual. O sea, A si ver, PK2 está inactiva, ¿quién la activa? Pero es una mutación. claro. O sea, funcionaría igual, la respuesta sería igual por más que PK2 no pueda activar a PK1, suponiendo que fuera el caso de rojo. PK2 está inactiva y PK1 activa. Si hay mutación ahí, igual habría respuesta. Es lo que entiendo yo, no sé. Por más que PK2, que sea que activaría PK1 en un estado normal, esté inactivo. ¿En qué caso decís vos? En el rojo. Bien, en el rojo. En el azul, ¿qué pasa? Si tenemos que PK2 está inactiva, aunque PK1 esté activa, mutantes celulares contienen PK2 inactiva y PK1 activa, responden en ausencia de señal. Ahí va. Si PK2 está inactiva y PK1 está activa, para responder en ausencia de señal, sí, la única posibilidad ahí es la roja, ¿no? Sí, porque en el azul es como que PK2 ahí, inactiva, trancaría, o sea, no llegaría a haber una respuesta. Claro, si PK2 estuviese inactiva, como ocurre acá, si está en el medio, trancaría aunque PK1 esté activa, ¿no? Todo esto es en ausencia de señal, lo que están haciendo con los mutantes. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, ahora sí. Bien, o sea que la única probabilidad ahí es que sea la roja, digamos, que PK2 activa a PK1. Y capaz que cuando ustedes lean, si en algún momento se ponen a leer todas estas cuestiones, van a ver que a veces pasan que las quinasas estas tienen nombres 1, 2, 3, y a veces están la 1 antes que la 2, perdón, la 2 antes que la 1 o la 5 antes que la 3. Y eso es porque en general es por cómo se fueron descubriendo muchas veces y no por la secuencia. O sea, los nombres a veces no tienen que ver con la secuencia. Por eso el ejercicio está bueno para tenerlo en cuenta.
Pues de repente le dieron un orden y después resultó que encontraron otra en el medio, que le puse, o sea, eran la PK1, la PK2 y la PK3, y después descubrieron una que estaba en el medio y le ponen PK4, pero en realidad es PK1, PK4, y así. O sea, como que no siempre están en el orden que uno pensaría.